Noticentro 1, CMI. Ministro de Hacienda revela que se deben recaudar 153 billones de pesos en impuestos el año entrante. Banco de la República pronostica desempleo del 14% para el año entrante e inflación del 1.5% para este año. 3.800.000 empleos se perdieron durante la cuarentena, revela el DANE. Prorrogan hasta marzo subsidio a la nómina de todos los trabajadores que ganen menos de 1 millón de pesos. Alcaldía de Bogotá crea subsidio a la nómina de panaderías y pequeños negocios. Suben contagios y bajan muertes por COVID en el país. Alerta roja hospitalaria en Antioquia. 46 millones de franceses bajo toque de queda. Capturan autores de masacre. Habla la madre de Colmenares. No hay justicia, dice. Sigo siendo magistrada, dice Julia Emma Garzón, del Consejo Superior de Judicatura. Comandante de división dice que declaración de soldado no representa a las fuerzas militares. El soldado dijo en Quibdó que patrulló toda la noche para que el presidente fuera 10 minutos al malecón. Eduardo Cifuentes, expresidente de Corte Constitucional, nuevo presidente de la JEP. 5 muertes por desplome de puente en Ecoclí, Antioquia. Más de 9.000 venezolanos capturados este año por delinquir. Informe especial sobre el debate entre el presidente Trump y el candidato Biden. Nuestros secretos de hoy. 1. Falta un solo voto en la Corte Constitucional para legalizar el aborto en el país. 2. Un pastor que es viceministro lanza una oración contra los chismes. 3. La alcaldía de Bogotá reglamenta la total prohibición de la celebración del Halloween en la ciudad. Tengo ñapa. Otro proyecto con mensaje de urgencia del presidente Iván Duque. 1, 2, 3 y mi ñapa de urgencia al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que el año entrante Colombia debe recaudar 153 billones de pesos en impuestos para sufragar los gastos del gobierno. En promedio, cada hogar tendría que tributar 10 millones de pesos. Durante el foro virtual de Asobancaria, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, destapó las necesidades de recursos que enfrenta el país para el año entrante. En su presentación explicó que se requiere un recaudo estimado de 153 billones. Esto implicaría el equivalente a un recaudo por familia de 10,2 millones de pesos. Eso equivale más o menos a unos 10 millones de pesos por hogar de Colombia. Si promediamos el recaudo y dividimos entre el número de hogares, eso nos da del orden de 10 millones de pesos por hogar. El ministro Carrasquilla también explicó que del total de recaudo en materia de recursos para el año entrante ya están comprometidos 47,7 billones de pesos en transferencias a las regiones, 42,5 billones en pago de pensiones y 33,3 billones de pesos se irán al pago de intereses de la deuda. Según las cuentas del Minhacienda, el año entrante apenas quedarían 29 billones de pesos para funcionamiento. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, pronosticó para finales de este año una inflación de 1,5% y un desempleo de 14% para el 2021. Después de Venezuela, Colombia registra la tasa de desempleo más alta en la región. El vecino país alcanza un 29,2% como tasa de desocupación este año, mientras que en Colombia el desempleo es del 17,4%. En los países del Grupo Andino y en Brasil de 14%. En el Mercosur 13,7%, mientras que en Argentina, Chile, Perú y el resto de América Latina, la tasa de desempleo este año está por debajo del 14%. En el foro virtual de Asobancaria, hoy el gerente del emisor, Juan José Chavarría, explicó que para el año entrante también se espera un alto desempleo. Que se ubicaría entre 14 y 16%, es decir, a pesar de la recuperación el año entrante, el banco sigue pronosticando tasas de desempleo bastante por encima del 10%, incluso en el 2021. El Banco de la República estima que la inflación
que es la base para el aumento de salarios de los trabajadores, cerrará este año por debajo del 2%. El DANE reveló que 3.800.000 empleos se perdieron en Colombia durante los meses de cuarentena. El DANE divulgó los resultados del estudio sobre perspectivas del mercado laboral, según el cual 3,8 millones de trabajadores perdieron sus empleos durante los meses de la cuarentena. Esta circunstancia afectó los ingresos de las familias. El 23% de los hogares nos está reportando no tener ingresos y por consiguiente vemos cómo eso afecta la capacidad incluso de los niveles de seguridad alimentaria, como lo pudimos presentar semanas anteriores a través del pulso social. El DANE también reportó que por la crisis las empresas suspendieron en abril más de 128.000 contratos, en mayo más de 181.000, en junio más de 123.000, en julio 97.000 y en el mes de agosto fueron suspendidos más de 77.000 contratos de trabajo. El porcentaje de empresas que redujo sus nóminas pasó en abril de 46% a 23,9% en agosto. El presidente Iván Duque puso hoy en vigencia la Ley de Apoyo al Empleo, PAEF, para subsidiar la nómina y la prima de los trabajadores de las empresas afectadas por el cierre de la economía debido a la pandemia. El presidente Iván Duque sancionó hoy la ley por medio de la cual se extienden hasta marzo de 2021 los beneficios del programa de apoyo al empleo formal, PAEF, creado en medio de la coyuntura generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Con esta ley, a partir de hoy las mujeres recibirán 438.900 pesos, es decir, el 50% de un salario mínimo como ayuda para el pago de sus salarios, y los hombres continuarán recibiendo 351.000 pesos, que corresponde al 40% de un salario mínimo. El subsidio a la nómina se entregará también a los trabajadores de los sectores turístico, hotelero y de gastronomía, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, un subsidio equivalente al 50% de un salario mínimo legal. Estamos hablando de más de 3 billones de pesos asignados para esta tarea y que además benefician a más de 3.375.000 trabajadores. A cada uno de esos receptores, que es una familia, se le está enviando un mensaje de que el gobierno nacional, cuando protege un empleo, protege la equidad. La ley también ordena al gobierno subsidiar el 50% de la prima de diciembre para 860.000 empleados de empresas afectadas por la caída de su facturación en más de un 20%. También arrancó el plan de la alcaldía de Bogotá para recuperar los pequeños negocios de barrio afectados por la pandemia. El distrito puso a disposición 10.000 subsidios a la nómina por los próximos 6 meses. En medio del polvo, las cajas, las oficinas vacías y el absoluto silencio de lo que era un estudio de grabación, pasan los días Steven Vargas y sus socios, quienes llevan 7 meses sin trabajar. Ha sido duro, realmente quedamos sin hacer nada. De 10 empleados indirectos y 7 directos, quedamos solo con 4 puestos de trabajo directos. Steven será uno de los miles de empresarios bogotanos que se beneficiarán con el auxilio a la nómina del distrito, que les permitirá reenganchar hasta 4 personas. El auxilio comprende un salario mínimo durante 6 meses. Deben ser jóvenes, menores de 28 años, mujeres o personas mayores de 50 años a quienes particularmente ha golpeado en desempleo esta pandemia. Podrán postularse en el portal www.bogotalocal.gov.co. Los desembolsos llegarán en noviembre. Son más de 57.000 millones de pesos los invertidos en el programa. Colombia se acerca al 1.000.000 de contagios por COVID-19. Hoy fueron confirmados más de 8.000 nuevos casos. Sigue en ascenso la cifra de personas contagiadas de COVID-19 en el país. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó otros 8.570 casos, infectados en su mayoría en Bogotá, Antioquia y en el Valle. Las muertes, aunque fueron menores a las de ayer, aumentaron con 172 decesos, de los cuales 153 son de días anteriores. Los recuperados aumentaron con otros 8.817 para un total de 893.712. Hoy se procesaron 51.544 pruebas en los laboratorios del país. Colombia está a pocas horas de completar 1.000.000 de contagiados, pues hoy se confirman 990.270 y las muertes son 29.636. En el mundo se han contagiado de COVID-19 42.959.000 personas y han muerto 1.142.069.
Y esta noche la gobernación de Antioquia declaró la alerta roja hospitalaria en el departamento. Luego de que las unidades de cuidados intensivos estuvieran en más del 80% en los últimos 2 días, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, anunció que el departamento ingresa en alerta roja hospitalaria. Suspender o diferir intervenciones, procedimientos quirúrgicos y atenciones no urgentes en las instituciones hospitalarias, con el fin de poder tener disponible tanto personal médico como equipos e insumos para atender las situaciones más urgentes. Expresó el gobernador que se ha dispuesto un equipo para la búsqueda y activación de camas UCI y UCRI para disminuir la presión sobre el sistema de salud. El fiscal general Francisco Barbosa y el director de la policía Óscar Ateortúa anunciaron la captura de 2 personas sospechosas de estar involucradas en la masacre de 8 jóvenes en Samaniego, Nariño, y también anunciaron la captura de 3 de los autores de un hecho similar ocurrido en Jamundí, en el Valle del Cauca. El director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, anunció la detención de los sujetos identificados como Andrés Fernando Moriano, alias Fercho, y Alexander Pantoja, alias El Mono o El Conductor, quienes habrían participado en la masacre de los 8 jóvenes en Samaniego, Nariño. Fue el resultado de 66 días de pesquisas, 73 entrevistas, 200 horas de análisis de llamadas y la utilización de tecnología moderna. También fue muy importante realizar todo un análisis a través de las redes sociales de 180 personas. Se estudiaron también 60 horas de videos y se realizaron finalmente 2 allanamientos. Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que la Fiscalía ha logrado aclarar 11 masacres de las ocurridas en los últimos meses en Colombia. Hemos logrado 11 homicidios múltiples esclarecidos, en donde se ha cobrado la vida de 58 personas y hemos capturado 26 delincuentes que han cometido estos hechos. Además, fueron capturadas 3 personas que habrían participado hace 2 semanas en la masacre de Jamundí Valle. A pocos días de cumplirse 10 años de la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares, su mamá dice que aún no ha habido justicia en este caso, pero advirtió que confía en los jueces y que espera que los responsables paguen por el crimen. Ay, que yo digo, a mi hijo sí me lo asesinaron. Eso sí, estoy segura que a mi hijo me lo asesinaron. Eso no fue un accidente. Es octubre. Se acerca el 31 y con él 10 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Doña Oneida, su mamá, tiene un dolor que aparentemente pasa, pero que nunca se marcha. A medida que pasan los años, uno va sanando y va como que aceptando esa pérdida y ya las cosas lo ve uno como muy diferente. Para doña Oneida, son 10 años sin justicia. Y que los culpables paguen por el crimen que hicieron. Fue por celos. Eso sí está seguro que fue por celos, que le iban a dar como, yo no digo que lo iban a matar, sino que a él le iban a hacer como una advertencia de que no se metiera con esa persona que ya tenía novio. Pese a que ha avanzado, aún dice que no puede perdonar a quienes ella cree le hicieron daño a su hijo. Uno no puede hablar todavía del perdón porque yo estoy en el proceso de sanación, porque yo digo que el perdón no es olvidar, porque yo nunca puedo olvidar a las personas que le hicieron daño a mi hijo, eso es imposible. Ha quitado el negro de sus prendas de vestir, la sonrisa ha vuelto a su rostro y ahora anuncia el lanzamiento de una fundación que llevará el nombre de su hijo para acompañar a otras madres en sus tragedias personales. ¿Cuál es el acompañamiento que vamos a hacer? Tanto judicial como psicológico y la parte más importante que es la espiritual. Doña Oneida y su familia insisten en que haya justicia. La magistrada de la Judicatura, Julia Emma Garzón, respondió a los señalamientos de la Corte Suprema de Justicia que la acusa de seguir ejerciendo pese a la orden judicial que determina su salida del cargo. La togada dice que no está cometiendo ninguna irregularidad y que solo se irá cuando el Congreso se lo ordene. La Corte ordenó investigar penalmente a los magistrados de la Judicatura Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, dado que el alto tribunal considera que ellos ya no son magistrados y aún así siguen ejerciendo.
Sin embargo, en entrevista con Noticentro 1 CMI, Garzón contestó a los señalamientos de la Corte y dijo que seguirá en el cargo hasta que el Congreso la separe de sus funciones. Ese auto debe replantearse por parte de nuestros queridos colegas porque no se ajusta a la realidad, no se ajusta a la Constitución, no se ajusta a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Nos ha tocado salir a decirles, mire, ciudadano, usted que no sabe, yo renuncié. Está haciendo trámite la renuncia. Si a mí me nombra el Congreso, yo tengo que renunciar ante quien me nombra. Garzón se refirió a la sentencia que agravó la relación con la Corte Suprema, en la cual la Judicatura ordenó la devolución de unos bienes que estaban en proceso de extinción de dominio, dado que habrían sido adquiridos por los narcotraficantes Los Mellizos. Yo estoy tranquila porque mi conciencia y mi actuar han sido de acuerdo a la Constitución y la ley. En momento alguno, y que sea la divina providencia la que guía mis pasos siempre, nunca he actuado fuera de la ley. La magistrada asegura que no hay irregularidades en sus decisiones y dijo que la Fiscalía no la puede investigar dado que aún mantiene su fuero como magistrada, por lo que una eventual investigación sería llevada por la Comisión de Acusación del Congreso. Tras 11 horas de discusiones, el Senado de la República canceló esta noche el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por la presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pasó al tablero hoy al Senado de la República. Primero a un debate de control político citado por el senador Roy Barreras y luego a una moción de censura que finalmente fue cancelada. Roy Barreras acusó al ministro de ocultar la muerte de niños a manos del ejército en combates con grupos armados. 36 niños que han sido muertos. La ubicación precisa de las 54 niñas violadas. El ministro negó categóricamente este hecho. Ustedes no saben que se han matado 36 niños. Claro, la teoría que ha venido manejando uno de los citantes es que el ejército mata niños. El debate de moción de censura impulsado por Jorge Enrique Robledo fue cancelado por una mayoría de 58 votos de la coalición gobiernista. No lo hubo. Abusando de una mayoría que ha logrado construir el gobierno nacional. El ejército aseguró que el soldado que hizo unos comentarios en contra del presidente Iván Duque luego de la visita de este a Quibdó no representa el sentir de las tropas en la región. El video fue grabado minutos después del recorrido nocturno del presidente Iván Duque por la capital chocuana. El soldado estaba molesto porque tuvo que patrullar toda la noche para que el presidente hiciera un corto recorrido. Solo por venir a darle una vuelta al malecón y volverse a ir para Bogotá en menos de 10 minutos, nos hizo trasnochar y estar de pie de las 5 de la tarde. Y vea, esto no es justo. El comandante de la 7ª División del Ejército manifestó. Frente a un video que circula en redes sociales donde un uniformado que está prestando su servicio militar hace comentarios inadecuados, es importante aclarar que lo que allí se expresa no corresponde al sentir de las tropas desplegadas en el departamento del Chocó. El ejército aseguró a Noticentro 1 CMI que el soldado solo recibió un llamado de atención. Los magistrados de la Justicia Especial para la Paz eligieron a Eduardo Cifuentes como presidente de ese tribunal especial en reemplazo de Patricia Linares. El expresidente de la Corte Constitucional, exdefensor del pueblo y actual magistrado de la JEP, Eduardo Cifuentes, fue elegido por sus compañeros como nuevo presidente del Tribunal de Paz. Cifuentes asumirá la presidencia el próximo 4 de noviembre, en reemplazo de Patricia Linares, y cumplirá esa función durante 2 años. Linares seguirá cumpliendo sus tareas como magistrada de la sección de apelación. Como vicepresidenta de la JEP fue elegida la magistrada Alexandra Sandoval. La votación se cumplió por medios virtuales. Entre tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su respaldo a la Justicia Especial para la Paz. Michelle Bachelet sostuvo una reunión privada con los presidentes de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Posteriormente publicó este mensaje. Reconocer los avances logrados y la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad. Un reconocimiento de que el sistema integral es una piedra angular en el proceso de construcción de paz, y también instaron al Estado colombiano a apoyar incondicionalmente la tarea de cada uno de los mecanismos. En la reunión también se evaluaron los avances en los 4 años después de la firma del acuerdo de paz. A esta hora regresa la normalidad al aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de una ocupación de alrededor de 5 horas protagonizada por indígenas Misak.
Así quedó registrado en video de cámara de seguridad el ingreso a la fuerza por parte de 150 indígenas MISAC al aeropuerto El Dorado. Los líderes indígenas expresaron su inconformismo con el gobierno nacional. El paro nacional apenas comienza a florecer en este año y las discusiones se van a dar como los pueblos indígenas de Colombia lo vamos a determinar. Exigimos que este gobierno se siente en un diálogo de autoridad a autoridad con los pueblos y procesos. Exigimos el compromiso de los acuerdos de paz, exigimos garantías para la vida en poblaciones rurales y urbanas. Ante la situación, el viceministro de Participación e Igualdad, Carlos Baena, llegó hasta el punto para dialogar con los indígenas. Hoy ellos han manifestado que el gobierno no ha cumplido acuerdos y eso no es así. Por eso pues nos extraña que tengamos que llegar a una situación de estas características. Finalmente, los indígenas MISAC abandonaron el aeropuerto internacional El Dorado pacíficamente. Sin embargo, pasarán esta noche en la capital. Avanzan sin pausa las labores de rescate de 3 obreros quienes quedaron atrapados en un socavón de una mina en Tuta, Boyacá. Las labores de rescate siguen sin detenerse. Organismos de socorro y la experiencia de mineros de la zona y de municipios vecinos ha sido fundamental. No, o sea, no, ellos están relajados porque hemos estado hablando con ellos. Esos relajados están y en la preocupación como podemos tener todos, ya cuántas horas llevan atrapados, pero no, ellos están tranquilos. Los mineros excavan un túnel paralelo para sacar por allí a sus compañeros atrapados. Se turnan en grupos cada 2 horas por la dificultad del terreno, las condiciones de humedad y ventilación. Tenemos un ducto, una manguera en la cual nosotros le hacemos llegar las bebidas correspondientes, el suero fisiológico, hacemos llegar también algunas bebidas que ellos pidieron y dependiendo, pues cuando se pone muy frío adentro, se hace llegar alguna bebida caliente. ¿Necesitan más aire? Sí, claro. Sin dar cifras en metros excavados o tiempo estimado, autoridades, familiares y amigos son optimistas en que en las próximas horas podrían estar llegando al punto de extracción. Fuerza para ellos. Un grave siniestro deja 5 personas muertas en Necoclí, Antioquia. Este accidente se presentó cuando un vehículo tipo camioneta en el que viajaban 5 personas y que transitaba por un puente colgante cayó al río Mulato cuando una de las cuerdas que sujetaba el puente se reventó. Según los testigos, 3 personas fallecieron en el sitio y 2 más mientras eran trasladadas a un centro asistencial. La vereda La Comarca quedó incomunicada por el colapso del puente. La alcaldía de Cartagena ya adelanta las gestiones para demoler el edificio Acuarela. La demolición de la estructura costaría cerca de 3.000 millones de pesos. Tras el concepto jurídico dado por la Agencia Nacional Jurídica del Estado para la demolición del polémico edificio Acuarela, el alcalde de Cartagena, William Daw, aseguró que la decisión está tomada de manera definitiva y que ya se adelanta la gestión para establecer cuál será el procedimiento para tumbar la obra en cercanías al Castillo San Felipe. Esta mañana firmamos una carta solicitándole a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre para el plan de acción. Por su parte, la promotora Calle 47 SAS, encargada del proyecto, manifestó lo siguiente. Demoler el proyecto habitacional Acuarela sin que haya de por medio una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial por los daños causados. Ante lo anterior, el distrito señala que son los constructores quienes deben responder. La marcha de excombatientes del partido FARC llegó a Casillas, municipio del Meta. Los dirigentes del partido esperan que cuando la marcha llegue a Bogotá tengan una reunión con el gobierno nacional. Los máximos dirigentes del partido reclaman mayor seguridad para los firmantes del acuerdo de paz, pues a la fecha son 234 asesinados. Esperan reunirse con delegados del gobierno para buscar una verdadera política de protección. Vamos a decirle al presidente Duque, vamos a decirle a la señora ministra del Interior, Alicia Arango, al alto comisionado de paz, que parece un comisionado de guerra, y vamos a decirle al doctor Archila que necesitamos esas garantías. Por eso hemos decidido caminar la paz, para sensibilizar a Colombia, que nos acompañe en esta, que no deje perder esta oportunidad. Por lo menos 250 combatientes participan en la peregrinación desde el Meta.
Más de 9.000 ciudadanos extranjeros han sido capturados en el país este año. La policía está en alerta ante el aumento de delitos cometidos por migrantes. Ataques como este se han convertido en el diario vivir en diferentes zonas del país. Delincuencia ocasionada por ciudadanos extranjeros, en especial venezolanos. Hemos encontrado ciudadanos extranjeros y los hemos puesto a disposición de la Fiscalía y también hemos trabajado de la mano con Migración Colombia con el fin de realizar su deportación. Según cifras de la policía, este año han sido capturados 9.162 venezolanos por diferentes delitos. Las zonas más afectadas por este flagelo son Bogotá, Cundinamarca y Medellín. Delitos como homicidio, lesiones personales y hurto en sus diferentes modalidades. Justamente este jueves, Migración Colombia expulsó a 6 venezolanos de territorio colombiano. Los patrulleros implicados en la muerte del abogado Javier Ordóñez pidieron a la Procuraduría que los absuelva de los cargos de homicidio y abuso de autoridad. El próximo 27 de octubre se conocerá si los uniformados Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda son sancionados disciplinariamente. La Corte Suprema de Justicia inició el juicio contra el exdirector de la Policía General en Retiro, Rodolfo Palomino, por supuestamente frenar la orden de captura de un empresario. La Fiscalía señala al oficial retirado por el delito de tráfico de influencias, por interferir en el proceso penal de un ganadero aprovechando su posición como director de la policía. Sigue la pesadilla para contribuyentes y contratistas del distrito por las fallas de la plataforma Bogdata, a través de la cual se hacen trámites y pagos a contratistas. La Secretaría de Hacienda dijo que para final de mes estará solucionada la contingencia y que se pondrán al día con los pagos atrasados. Sigue el dolor de cabeza para miles de bogotanos por cuenta de las fallas en Bogdata, la plataforma de la Secretaría de Hacienda. Ahora toca rogar hasta para pagar, para que podamos pagar un impuesto en nuestros hogares. Hace más de un mes estamos intentando, varias personas que conozco están intentando sacar el RIT para poder contratar con el distrito. La plataforma se cayó y los RIT no están, entonces la gente no puede ser contratada. Aunque la plataforma se adquirió en la administración pasada por 39.800 millones de pesos con la intención de modernizar el sistema y mejorar el servicio, terminó convirtiéndose en la pesadilla para contribuyentes y contratistas. La contingencia está planeada hasta el 29 de octubre. Al 31 de octubre vamos a tener la cubierta de las nóminas y cubiertos el pago de los contratistas. Son más de 36.000 contratistas que anunciaron una tutelatón para reclamar los salarios adeudados desde septiembre. La cartera de los bancos aumentó en agosto, mientras que las ganancias de las entidades financieras disminuyeron. Según el reporte de la Superintendencia Financiera, el monto de la cartera pasó de 488 billones de pesos en agosto de 2019 a 523 millones en agosto de 2020. La banca local reportó una reducción de 3 billones en sus ganancias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseguró que este año el número de personas pobres en la región aumentará a 230 millones. Durante el lanzamiento virtual de la Coalición Internacional por el Empoderamiento Económico de las Mujeres, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entregó el oscuro panorama de la región en 2020. Al final de este año, se habrán cerrado 2.7 millones de empresas, 44 millones de personas estarán desempleadas y la pobreza llegará a los 230 millones de ciudadanos. Quiero decir que esta es la peor contracción en los últimos 100 años, que va a profundizar las desigualdades de género. Las mujeres serán las más golpeadas por la pandemia. 118 millones de ellas terminarán el 2020 en la pobreza. El 56% estará en la informalidad y el 53% estará en riesgo de perder su trabajo. El presidente de la Asociación Bancaria, Santiago Castro, aseguró que la banca ha apoyado con 408 billones de pesos a los ciudadanos afectados por la crisis desatada por la pandemia. El presidente de la Asociación Bancaria, Santiago Castro, aseguró que los bancos han aportado 408 billones de pesos, equivalentes al 38% del Producto Interno Bruto, para ayudar a más de 13 millones de deudores, con periodos de gracia y prórrogas por 225 billones de pesos, acompañamiento al deudor por 21 billones de pesos, nuevos créditos por 162 billones de pesos y los bancos han hecho provisiones de 18.8 billones de pesos, es decir, el 155% de la cartera vencida. Quiere decir, presidente,
que se nos podría siniestrar toda la cartera que tenemos actualmente y tendríamos 55% más para responder. Esta es una muestra de la solidez y la solvencia con que el sector financiero ha afrontado este reto. Santiago Castro también reconoció la colaboración del Banco de la República, que ha dado liquidez al sector bancario y ha bajado las tasas de interés. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aseguró que durante la pandemia ha impuesto más de 30.000 millones de pesos en multas por violación de los derechos de los consumidores. Durante la rendición de cuentas, la Superintendencia de Industria y Comercio reveló que las sanciones impuestas por violar el Estatuto al Consumidor ascendieron a 30.082 millones de pesos durante este año. Las quejas de los consumidores crecen 32%, en especial desde el inicio de la pandemia. También se tomaron medidas en los sectores de combustibles y agroquímicos. Se abrieron también más de 100 investigaciones por infringir el régimen de combustibles y 274 investigaciones a productores de agroquímicos o agroinsumos que afectaban los precios de los alimentos. Por infringir la política de datos personales, se impusieron multas por 11.902 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,01% a 1.177 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 2,06% a 1.880 pesos. La acción de la ETB fue la que más bajó, con una pérdida de 3,45% a 193 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana viernes, será de 3.776 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.620 pesos. Un euro cuesta 4.474 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 6 centavos. El azúcar se transó en 14,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.880 pesos. Francia extendió el toque de queda a 38 departamentos ante la grave evolución del coronavirus. Entre tanto, en el mundo se reportó un récord de infectados. Le nombre de personnes atteintes du Covid s'établit sur les 7 derniers jours à 251 pour 100 000 personnes, c'est-à-dire une progression de 40% en une semaine. Con este negativo panorama, el gobierno francés anunció que las principales ciudades del país entrarán en un toque de queda nocturno a partir del viernes a medianoche y afectará por lo menos a 46 millones de personas de 38 departamentos del país, es decir, 2/3 de la población. Según el primer ministro, la situación es extremadamente grave, por lo que advirtió que las que vienen serán semanas muy difíciles y por eso las autoridades toman estas medidas para poder frenar la segunda ola de la pandemia, que ya ha afectado en el país galo a 957.421 personas y ha acabado con la vida de más de 34.000. Y Alemania marcó un récord de nuevos contagios en 24 horas. Registró 11.287 nuevos casos y 30 muertos, cifras que superan en más de 3.000 positivos el máximo nivel de contagios que había sido alcanzado en marzo. El Fondo Monetario Internacional prevé un impacto significativo de la pandemia en Latinoamérica, continente que está a punto de perder una década de avances. América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada por el COVID-19 tanto en términos de salud como económicos. En ella, la mayoría de los países no volverán a registrar la actividad económica que tenían previo a la pandemia, sino hasta 2023, y el ingreso por habitante se recuperará hasta 2025.
Según estimó el FMI al publicar sus últimas perspectivas económicas para la región, la pandemia tendrá un fuerte impacto en el empleo y habrá un aumento significativo en la pobreza. Se prevé que el shock de la COVID-19 tenga un amplio impacto en el empleo y borre parte de los avances sociales logrados por la región hasta 2015. El organismo estima que el Producto Interno Bruto regional se contraerá 8,1% en 2020. American Airlines reveló que su facturación se redujo 73% en el tercer trimestre del año, lo que provocó pérdidas por 2.400 millones de dólares. La compañía, que recientemente dejó técnicamente sin empleo a 19.000 trabajadores por falta de un acuerdo sobre nuevas ayudas al sector aéreo de Washington, dice que redujo los gastos de capital para pagar sus obligaciones a 44 millones de dólares por día de julio a septiembre. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, lidera la intención de voto en 2 estados clave, como lo son Florida y Pensilvania, cuando falta poco más de 2 semanas para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La más reciente encuesta de la cadena estadounidense CNN no dejó muy bien parado al presidente Donald Trump en 2 estados bisagra que podrían complicar sus aspiraciones reeleccionistas. El sondeo reveló que el candidato demócrata Joe Biden tiene un 53% en la preferencia de voto, frente al 43% alcanzado por Trump en Pensilvania. Y en la Florida, otro estado clave, Biden tiene una intención de voto de un 50% frente a un 46% para Trump, a quien se le acaba el tiempo para recuperarse cuando solo faltan 2 semanas para las elecciones y los votos anticipados superan los 30 millones. En un avión de la compañía Delta, una mujer le golpeó la cara a una azafata. El hecho se presentó luego de que el auxiliar de vuelo le pidiera a la pasajera que se pusiera de manera correcta el tapabocas, lo que provocó esa violenta reacción de la pasajera.